A nivel de colegio nos dijeron que habían o existían dos tipos de parábola, la parábola cóncava hacia arriba y estaba la parábola cóncava hacia abajo. Ok, ¿de quién dependía esa parábola? La parábola dependía de la función cuadrática. Recuerdan que se encontraba una función de la forma ax al cuadrado más bx más c. Resulta que nosotros nos mintieron y nos dijeron que solamente en cuadráticas. Resulta que pueden haber en otro tipo de función, en las cúbicas, en las de grado 4 en adelante. Ok, lo que yo quiero dar a entender es esto. Si yo tengo una función y quiero analizar la concavidad, es que ustedes me digan qué tipo de concavidad presenta la función. Si es una función cóncava hacia arriba o es una función cóncava hacia abajo. Ahora, ¿de qué va a depender la concavidad, chicos? La concavidad, de aquí en adelante, se va a relacionar con el estudio de la segunda derivada. La segunda derivada me va a dar de aquí en adelante o me va a ayudar a clasificar si es una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Cómo lo dice el teorema? Entonces veámoslo acá. Teorema 4, concavidad de una función. Si yo tengo una función f definida en un intervalo abierto a, b, entonces se tienen los siguientes resultados. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo a, b, entonces vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Pero si la segunda derivada es negativa, en ese mismo intervalo voy a decir que la función es cóncava hacia abajo. Es decir, de ahora en adelante, la concavidad va a tener que ver con la segunda derivada. Si es positiva, es cóncava hacia arriba; si es negativa, es cóncava hacia abajo. Eso es como una forma de aprenderse. Se llama una memotecnia. Si es positiva, es carita feliz; si es negativa, carita triste. Está bien, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahora bien, veámoslo acá. Resulta que nosotros podemos encontrar la concavidad a partir de la segunda derivada, como ya les he dicho. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. Por ejemplo, ahí, por lo general, chicos, a ustedes se les va a dar la función y su segunda derivada o la primera derivada. Si no, la tienen que encontrar. ¿Está bien? Entonces, veámoslo acá. Yo tengo la función f de x, que es igual a 6 entre x al cuadrado más 3. Y la segunda derivada sería menos 12x entre x al cuadrado más 3. Y todo esto elevado a la 2. Ok, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Determinar los extremos abiertos en los cuales la gráfica de esta función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, sabiendo que la segunda derivada es esta. Ok. Entonces veámoslo acá. Yo tengo la función y su segunda derivada. ¿Qué tenemos que analizar? Los intervalos donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Para determinar eso, chicos, lo primero que hay que hacer siempre, antes de todo análisis, es determinar el dominio de esta función. Para encontrar el dominio de esta función se toma el denominador, se iguala a 0 y se despeja x. Ok, para despejar x, dejo el x al cuadrado y el 3 lo paso a restar. Y para quitar el cuadrado le tomo raíz cuadrada 3 negativo. Pero como ya les he dicho, la raíz cuadrada de un valor negativo no existe en los números reales. Por lo tanto, no tiene restricciones en el dominio, sino que el dominio sería todos los números reales. Ok, una vez que ya tengo el dominio, para analizar la concavidad yo tengo que venir y ver los valores críticos de la segunda derivada. Es decir, para encontrar los valores críticos tenemos que ver dónde la segunda derivada se anula y dónde la segunda derivada se indefine. Para saber dónde se anula es tomar el numerador y ¿está bien? Y dónde se indefine es tomar el denominador y se iguala a 0 y se despejan los valores de x en cada caso. Ok, chicos. Ojo acá, y yo quiero que no hagan estos errores en el tipo de examen, ¿verdad? Menos 12x igual a 0 quiere decir que x es igual a ¿qué? ¿Cuánto les daría x a y, chicos?
Observen que el menos 12 está multiplicando. 0, profe. Da 0. Pero verás que he visto que en algunos casos me dicen que esto les da 12. Y es muy común que les dé ese tipo de cosas. No da 12, ¿por qué? Porque si ustedes dicen que da 12 es porque el 12 estaría restando y pasa a sumar. Y no. ¿Qué está haciendo el 12 en este caso? Está multiplicando a x. Hay que pasarlo a dividir. A 0. Y 0 entre cualquier cosa da 0. Ojo ahí, ¿verdad? A la hora de despejar. Y si tengo esto igual a 0, despejo. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 3 igual a 0. X al cuadrado igual a menos 3. X igual a raíz de menos 3, que no existen los números reales. Por lo tanto, la segunda derivada solo se anula en 0, pero no se indefine porque esto no tiene solución. Ok, lo que hice hasta el momento fue encontrar los valores críticos. Estos son los valores críticos. Resulta que ahora voy a utilizar el cuadro de signos, pero para la segunda derivada. ¿Verdad? Ok, ese cuadro de signos les va a permitir encontrar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces vean lo que hacemos. En el cuadro de signos, al igual que el cuadro que acabamos de hacer, se toman los factores de la segunda derivada. Por ejemplo, el primer factor es menos 12x. El segundo factor, x al cuadrado más 3 al cuadrado. Se analiza la segunda derivada y la función. Y en la parte superior van los valores o los ceros de cada factor. Este se anula en 0, este no se indefine, entonces no tiene valores críticos, es decir, solo va menos infinito, 0 y más infinito. Y lo que hacemos es borrar esta partecita de acá que nos está sobrando. Ahora sí, analizamos los signos de cada factor. Menos 12x, ¿dónde tiene su valor 0? Es decir, ¿dónde se hace 0? Se hace 0 en 0. Entonces colocamos el puntito. ¿Verdad? Pero este no tiene valores críticos, entonces no tiene ceros. Por lo tanto, se deja de esa manera. Ahora decimos, antes del 0, un factor es negativo, después del 0, un factor es positivo. Pero eso pasaría si x está con un valor positivo adelante. Como tiene un negativo, este negativo hace que cambien los signos. Entonces me estaría quedando. Si antes era negativo, ahora me queda positivo y lo que era positivo ahora va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque este negativo del factor hace que se cambien los signos. Este factor no se indefine, no se anula, pero siempre está elevado a una potencia par, por lo tanto siempre es de signo positivo. Ahora decimos, positivo y positivo, resultado positivo, negativo y positivo, negativo. Entonces vean lo que nos estaría quedando. Si la segunda derivada, vamos a abrirlo acá. Si la segunda derivada es positiva, la parábola es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, ya ahí puedo decir cuáles son los intervalos de concavidad. Puedo decir, bueno, f es cóncava hacia arriba, solamente del intervalo que va de menos infinito a 0. Y f es cóncava hacia abajo, en el intervalo que va de dónde a dónde, de 0 más infinito. Y con eso ya tengo la concavidad de la función. De menos infinito a 0, cóncava hacia arriba, y de 0 a más infinito, cóncava hacia abajo. Y siempre va con los extremos del intervalo abiertos. Lo que es concavidad y monotonía, siempre se dan las respuestas con intervalo abierto. Ahora, chicos, vean un detalle. Resulta que también vamos a encontrar un concepto importante, que es el punto de inflexión. Ok. ¿Qué es un punto de inflexión, chicos? Un punto de inflexión es un valor crítico. ¿Por qué? Porque es donde la segunda derivada se anula, donde la segunda derivada se indefine. Pero geométricamente un valor o un punto de inflexión viene siendo un punto donde la función cambia de concavidad. Por ejemplo, véanlo acá. Si nosotros vemos esta gráfica de izquierda a derecha, esta parábola es cóncava hacia abajo y esta está quedando cóncava hacia arriba.
Vean cómo la pancita queda hacia arriba y aquí queda hacia abajo. Vean que es cóncava hacia abajo hasta 0. Y de 0 en adelante es cóncava hacia arriba. Quiere decir que en 0 cambió de concavidad. Eso quiere decir que en el 0,0 voy a encontrar un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión siempre y cuando la función cambie de concavidad. Entonces, por ejemplo, acá, si ya nosotros nos vamos al ejemplo, cambió de concavidad, sí, pasó de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿En qué valor X? En el valor 0. Entonces, puedo decir que hay un punto de inflexión. ¿Cuál sería el punto de inflexión? Lo alcanzan 0. Pero hay que buscar la imagen de 0. Y la imagen de 0 se ubica o se encuentra en la función original. Sería 6 entre 0 al cuadrado más 3. Y eso les va a quedar 2. Por lo tanto, hay un punto de inflexión en 0,2. Y únicamente, chicos, es un punto de inflexión porque cambia de concavidad y además no es una restricción del dominio. Por ejemplo, si yo tuviera este dominio máximo, todos los reales menos 0, quiere decir que 0 es una restricción. Si fuera restricción, le vamos a colocar 2 rayitas. Eso lo vamos a ver más adelante. Donde se coloca 0, se le coloca 2 rayitas para decir que eso es una restricción. Y si es restricción, no puede ser ningún valor que esté dentro de la función. Entonces, si por ejemplo, cambia de concavidad de 0, pero 0 es una restricción, entonces esta función no va a tener punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es una restricción del dominio. Pero si no hay ninguna restricción en el dominio y cambia de concavidad, ahí sí voy a encontrar un punto de inflexión. El criterio de la segunda derivada, chicos, vean, dice lo siguiente. Si yo tengo una función en la cual la derivada se hace 0, es decir, la primera derivada se anula, y la segunda derivada existe en un intervalo a, b. Entonces, si la segunda derivada es positiva, voy a decir que en ese valor c hay un mínimo relativo. Si la segunda derivada es negativa, entonces en ese valor c hay un máximo relativo. Y si la segunda derivada es igual a 0, el criterio no me va a decir nada, no me dice si es máximo o mínimo, es decir, no decide. Ok, ¿por qué viene eso? Este criterio lo vamos a utilizar para lo siguiente. Si la segunda derivada es positiva, recuerden que la parábola es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy en un valor x igual a 0. ¿Qué pasó? Que puedo decir que la derivada en c se hace 0. Eso quiere decir que aquí hay un valor crítico, chicos. Entonces dice lo siguiente. Si la segunda derivada se hace 0, perdón, la segunda derivada es positiva y la primera derivada en c se hace 0, entonces voy a decir que la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué alcanzo aquí? En c voy a obtener un punto mínimo de la función. Pero si la segunda derivada está quedando negativa, la parábola es cóncava hacia abajo, entonces ¿qué va a alcanzar en x igual a c? Un punto máximo de la función. Es decir, el criterio de la segunda derivada ya también les va a permitir clasificar los puntos extremos. Si la segunda derivada es positiva, es un punto máximo, pero mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, es un punto máximo. ¿Por qué? Porque aquí me quedó cóncava hacia arriba, donde hay un mínimo, cóncava hacia abajo, donde hay un máximo. Este criterio lo vamos a utilizar, como les dije, para los problemas de optimización. Por ahora no. Por ahora es solamente para que lo conozcan. Y chicos, lo que les quiero mostrar después es lo que son las asíntotas. Para el miércoles les voy a mostrar la asíntota oblicua y de una vez empezamos a trazar gráficas, que es lo único que toca esta semana.